Bueno, entonces se está subiendo la parte uno a YouTube. Entonces, mientras tanto, podemos seguirle. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las peticiones, es decir, cuando nosotros le pedimos a otra persona que haga algo, que son muy interesantes y en realidad muy complejas. Y vamos a ver por qué. Primero, es importante hablar sobre un concepto que me imagino que es nuevo para nosotros, que es lo que se llama la imagen social. Entonces, la imagen social es nuestra percepción de nosotros y cómo pensamos de nosotros mismos. Um, Viene del inglés face, no en el sentido de la cara, obviamente, sino pensando, por ejemplo, um, en un ejemplo como, oh, so and so did that to save face, um, por ejemplo. Entonces es como esa persona se percibe a sí misma y cómo piensa que es percibida y vista por los demás. Eso es lo que queremos decir con imagen social. Y hay dos imágenes. Tenemos la imagen negativa y la imagen positiva. Y antes de seguir, um, solo quiero mencionar que la imagen negativa no quiere decir que sea mala y tampoco la imagen positiva representa algo bueno. Son simplemente términos. Entonces es como una pila. Aquí tenemos una pila. La verdad yo no sé cuál es positiva y cuál es negativa, pero creo que esta es positiva. Pero esto no quiere decir que esta es la parte buena de la pila y esta es la parte mala, ¿verdad? Simplemente son las dos partes de la pila, ¿verdad? Igual aquí con la imagen social son simplemente las dos partes de la imagen social. Positiva no es necesariamente buena y negativa no es necesariamente mala. Simplemente son los dos lados, podemos decir, de este concepto. Entonces, primero tenemos la imagen negativa, que es la parte de nosotros que se asocia con la individualidad, con el deseo de tener libertad, autonomía, es esa idea de yo quiero hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero hacerlo y cómo yo quiero hacerlo. Entonces podemos ver o podemos decir que es la parte individualista de la imagen social. Por otro lado, tenemos la imagen positiva, que es esa idea de ser apreciado, de pertenecer a una comunidad social y de no estar totalmente solo, ¿verdad? Entonces, es como un equilibrio, ¿verdad? Entonces, a veces, por un lado, queremos independencia, queremos hacer lo que queremos, pero tampoco queremos estar totalmente solos, ¿verdad? Entonces, es como un equilibrio, la imagen negativa y positiva. Y luego, volviendo al tema de las peticiones, cada petición es un tipo de amenaza
a la imagen social del destinatario. ¿Por qué? Bueno, entonces, si yo, mejor, si una persona si mi amigo me pide que yo lo ayude a mudarse. He asked me to help him move. Es una amenaza a mi imagen negativa porque ahora tengo menos libertad, ¿verdad? Porque aunque yo tengo el derecho de rechazar y decirle que no, es mi amigo, entonces yo voy a ayudarlo, pero siento casi una obligación por ayudarlo, ¿verdad? Y por esa idea de obligación yo siento menos autonomía, menos independencia. Por otro lado, pensando en la imagen positiva, también es una amenaza, porque si yo le digo no, no te voy a ayudar, ¿qué va a pensar mi amigo de mí? Y luego mi amigo le va a decir a su esposa, yeah, I asked Ben to help and he just said no, like he's a bad friend. Entonces, no soy apreciado y comprendido por los demás, ¿verdad? Entonces, por eso, cada vez que una persona nos pide que hagamos algo, es una amenaza a la imagen social, tanto a la imagen negativa como a la positiva. Y es por eso que nosotros tenemos muchas estrategias de atenuación, se llaman en el estudio de la cortesía, o de mitigación. Y estas estrategias se llaman la cortesía. O si quieren investigarlo, normalmente en inglés, en la literatura, en los textos, los libros de texto, típicamente se llama politeness o politeness studies, la cortesía. Las estrategias que nosotros empleamos para minimizar el impacto, para minimizar la amenaza a la imagen social de otra persona. Entonces, primero tenemos lo que se llama la cortesía positiva. Y la cortesía positiva se enfoca en mitigar, en minimizar la amenaza a la imagen social positiva. ¿Qué es la positiva? ¿Te acuerdas? Es la parte que desea ser apreciado por los demás, quiere pertenecer a una comunidad, etc. Entonces, ¿cómo podemos cuidar esa imagen social? Los cumplidos. Entonces, tú eres muy buen amigo, entonces, claro que me vas a ayudar. O la solidaridad. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Supongo que usar la forma nosotros, como hacemos esto, hagamos esto, y luego, y así, no estoy solo, estamos haciendo juntos, estamos
haciendo grupo comunitario, y haciendo algo por la comunidad. Luego, más común son, es lo que se llama la cortesía negativa, que igual se refiere a cuidar a la imagen negativa, esta vez, del destinatario. Y hay más atenuaciones, más mitigaciones típicamente hacia la imagen negativa, simplemente porque la amenaza es más grande con las peticiones, porque frecuentemente cuando le pedimos a una persona que haga algo para nosotros, no es lo que quiere hacer de verdad esa persona. Y nosotros queremos reconocer que estamos imponiendo su libertad, al menos por un momento. Entonces podemos usar los diminutivos. Entonces, ¿tienes un minutito para ayudarme? Así minimizamos, ¿verdad? Ni siquiera es un minuto, es un minutito, muy poco. Minimizamos lo que estamos pidiendo. Marcamos la distancia. Entonces, eso lo vimos en el primer video. Entonces, a ver, vamos a analizar esta oración. Entonces, quería saber si podrías ayudarme. Entonces, primero, creamos una distancia temporal aquí. Quería saber, no en este momento, quería antes. Así creamos un poco de distancia. Si podrías, ¿cuál es la diferencia entre puedes y podrías? Entonces, aquí incluso estamos creando un mundo hipotético. Y en este mundo hipotético yo quiero saber si puedes ayudarme. Entonces, principalmente a través de las formas verbales, nosotros marcamos distancia tanto temporal, como vemos ahí con el imperfecto, como respecto a su realidad. Entonces, podría típicamente representar algo hipotético. Pero aquí, esto no es hipotético, quería saber si podrías ayudarme, pero decimos que lo formulamos como si lo fuera para así minimizar el impacto, ¿verdad? También tenemos la disculpa. Entonces, por ejemplo, disculpa la molestia, pero ¿me puedes ayudar? Entonces, con las disculpas, nosotros reconocemos en voz alta, reconocemos la imposición, reconocemos que lo que nosotros pedimos es una amenaza, reconocemos que a lo mejor no es lo que esta persona quiere y mencionamos esto. Entonces, podemos decir que podemos emplear una disculpa en una petición para reconocer que es una imposición que, a la autonomía de esa persona, porque a lo mejor ya tenía planes o ya estaba haciendo algo. Luego también tenemos formas, preguntas sí o no. Entonces,
¿qué tal si lavamos el coche? O algo así. O, ¿nos ayudas? Simplemente sí o no. Am, Porque otra vez crea más libertad, porque reconoce y establece la posibilidad de no. Entonces, le da la opción verbalmente al destinatario de decir no. Y así reconocemos su autonomía. O también podemos impersonalizar. Entonces, si vemos a alguien fumando en el campus, una persona puede decir, se prohíbe fumar en el campus. Entonces aquí no es un mandato directo. Entonces, este mandato no se refiere solamente a esa persona, sino a todos. Entonces no hay nada especial, pero nadie puede fumar. Entonces es mucho más suave desde un punto de vista de la cortesía decir se prohíbe fumar, que ¡ay, no fumes! Es mucho menos directo. Entonces, con las peticiones, lo que tratamos de evitar, las peticiones directas, porque entre más directa sea la petición, más grande es la amenaza a la imagen social. Entonces ahora vamos a practicar un poquito. Entonces tenemos algunas oraciones aquí que emplean diferentes estrategias de cortesía. Entonces nosotros vamos a ver, creo que son 3 oraciones más o menos. Y vamos a decir, es un ejemplo de cortesía negativa o positiva y cómo cuida a la imagen social del destinatario. Vamos a ver. Entonces, 5 oraciones, lo siento. Me preguntaba si serías tan amable de prestarme el libro de texto. Entonces aquí al final es la única información que realmente necesitamos. Pero aquí tenemos me preguntaba, que crea distancia, que es cortesía negativa, cuida la imagen negativa. Entonces otra vez suele ser menos directo para minimizar la imposición. Y reconocer la independencia y la libertad de la otra persona. Y luego tenemos serías tan amable. Aquí tenemos 2. Primero, otra vez tenemos más distancia con serías, el condicional. Y luego aquí tenemos un cumplido. Serías tan amable. Entonces, amable es un cumplido. Y por eso, es un... perdón, es tarde. Casi son las 11 de la noche. Y por eso es un ejemplo de la cortesía positiva. Porque recuerden que un elemento, un aspecto de la cortesía positiva es el deseo de ser apreciado por los demás. Entonces, si yo creo que una persona es amable, yo aprecio esa persona. Entonces, sería un ejemplo de la cortesía
positiva. Luego, algo muy similar aquí. Tú eres fuerte, ayúdame a cargar este sofá. Entonces, comenzamos la petición con un cumplido. Porque la petición está aquí. Entonces, si toda esta oración no estuviera presente, tendría el mismo sentido desde un punto de vista semántico. O sea, sería la misma petición, pero agregamos un cumplido otra vez para que esa persona se sienta apreciada. Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de cortesía positiva. Luego se debería tener más cuidado al cerrar la puerta. Entonces aquí primero tenemos dos elementos de cortesía, cortesía negativa. Primero tenemos distancia, dos tipos de distancia en realidad. Primero, distancia con el condicional, con debería, y segundo, con impersonalización. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, ten más cuidado al cerrar la puerta. Pero eso es muy directo y muchas veces algo directo también es más grosero. Entonces, creamos un poco más distancia, y luego impersonalizamos en la oración y así mitigamos la imposición a la imagen, la amenaza a la imagen negativa. Entonces son dos ejemplos de cortesía negativa. Luego aquí, odio tener que molestarte, pero ¿me podrías traducir este texto? Entonces, aquí comenzamos con una disculpa, ¿verdad? Odio tener que molestarte, entonces yo reconozco la imposición. Y luego, otra vez, distancia aquí. ¿Me podrías? Entonces, tenemos una pregunta de capacidad. No es no es un mandato, no es tradúceme este texto, sino me podrías. Entonces es una pregunta de capacidad, aunque se interprete y se entiende como petición. Literalmente creamos un poco de distancia formulándolo como una pregunta de capacidad. Y luego también tenemos distancia otra vez a través del condicional. Entonces otra vez aquí tenemos cortesía negativa. Típicamente en la cortesía con las peticiones hay más cortesía negativa, como creo que dije, porque una petición realmente sí reduce la libertad de la otra persona, entonces hay más estrategias para mitigar esa imposición. Y finalmente aquí tenemos, ¿me haces un favorcito? Entonces aquí tenemos distancia porque otra vez no es hazme un favor, sino ¿me haces un favor? Es una pregunta sí, no. Haces no es el mandato haz un favor. Y luego también tenemos un diminutivo. No es un favor, no es muy grande, es un favorcito, es muy pequeño. Entonces,
es otra estrategia para minimizar el impacto de la imposición, porque aunque es una imposición, no es una imposición muy grande, no es un favor muy grande, es un favorcito nada más. Entonces sí es una imposición, pero una muy pequeña. Bueno, entonces, eso es todo que nosotros vamos a ver con la cortesía y con la pragmática. Son casi las 11 de la noche, entonces yo voy a subir este video esta noche y luego ya mañana yo voy a subir el cuaderno de investigación 8, que es nuestro último del semestre, y recuerden que es opcional, pero ahí va a estar mañana, el jueves, si les interesa. Entonces, gracias por ver este video. Um, Buenas noches o buenos días, no sé la hora para ustedes. Pero cuídense, espero que todo vaya bien en todas sus clases. Gracias de nuevo y hablamos pronto.